Muchas gracias, Laura. Pues con este panorama general de las actividades que hemos desarrollado desde la Subgerencia Cultural del Banco de la República, quisiera darle paso a Yaya Fey para que nos presente su intervención Arte en la era de COVID-19. Yaya es una estratega digital y creo que al igual que Alex, tiene mucho que aportar a esta discusión. Adelante, Yaya. Hi, good morning, everyone. I'm Hola, so buenos días a todos. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Yo estoy en Washington, normalmente estoy en Nueva York y yo he tenido la oportunidad de visitar sus museos hace varios años, entonces espero poder volver algún día cuando todos podamos viajar. Entonces, primero que todo, quiero agradecerles a todos los que me invitaron del Banco de la República para hablar de los museos y también agradecerles a todos los que están aquí conmigo desde el otro lado del mundo. Entonces, primero, antes de hablar de mi presentación, yo quiero decirles que mi nombre es Yaya. Yo soy una estratega digital. Yo solía trabajar en algunos museos en Nueva York, incluidos el Museo Judío y el Museo Guggenheim en Nueva York. Este año empecé mi propia compañía de consultoría. Entonces yo trabajo en diferentes museos, galerías, con artistas, para ayudarles a aprovechar la tecnología digital, especialmente para navegar y traducir sus estrategias al espacio digital. Entonces, sabemos que COVID fue un catalizador que llevó a muchas instituciones culturales al espacio virtual. En 2020 descubrí que ¿quién lideró la transformación digital de las galerías de arte? Dice este tweet. Artistas, curadores, el equipo de comunicaciones y el COVID. Y yo creo que todo el mundo está de acuerdo con que el COVID nos impulsó a todos, impulsó muchas transformaciones de repente. Entonces, definitivamente, esa es una de las partes positivas de lo que ha ocurrido en este año. Les voy a dar un poco de estadísticas antes de arrancar. A pesar de que ha habido mucha experimentación y muchos proyectos innovadores en el espacio digital como resultado del cierre de muchas instituciones y aun cuando los museos en Estados Unidos y en partes de Europa pudieron reabrir este año, vimos que la participación del público solamente es un tercio de lo que era el año pasado. Por supuesto, por la capacidad, por el aforo, han tenido que disminuir el número de personas que pueden asistir a los museos y también por la seguridad de las personas que todavía tienen mucha aprehensión respecto de asistir a espacios públicos antes de que la vacuna esté más disponible. En Estados Unidos también tuve un shock tremendo al darme cuenta de que hubo una encuesta de la Alianza Americana de Museos que dice que cerca de un tercio de todos los museos puede que nunca vuelvan a abrir. Incluso en el área de Nueva York, yo he visto muchos museos pequeños que han tenido que cerrar permanentemente, lo cual es un shock para todos y es terrible. Por supuesto, cuando muchos museos decidieron cerrar en marzo por la pandemia, hubo un cambio lógico, una inclinación natural a que cuando se cierra un espacio físico se trata de reproducir esa experiencia en línea, pero eso no siempre ha tenido éxito. Entonces, yo vi un aumento en general de museos que tratan de replicar sus espacios físicos al introducir visitas guiadas virtuales o vistas 360 grados de los espacios de las galerías, porque no se podían visitar en persona, pero estas no eran experiencias interesantes, al menos no lo eran para mí. Esta es una gráfica de Google Trends. Las personas estaban buscando museos virtuales durante la pandemia, entonces pueden ver que hay un pico en marzo y después gradualmente las personas ya perdieron el interés porque
reflexionaron sobre qué es lo que significa esto. La idea de tener un museo digital es, en cierto modo, una réplica, en vez de una traducción de una experiencia del arte. Las personas van al museo a ver objetos y a ver arte, pero también están buscando una experiencia social. Entonces, esta idea del espacio virtual es algo alienador. Pensar cómo uno está en casa solo tratando de interactuar con la sociedad de alguna manera, creando una versión digital de esto. Y esto puede ser más alienante. Y yo puedo hablar de lo poco exitoso que ha sido este tipo de experiencias. Este es un tour virtual que yo ayudé a producir cuando yo estaba trabajando en el Museo Guggenheim en Nueva York en colaboración con Google. Entonces, hace varios años nosotros trabajamos con Google para esencialmente fotografiar el interior de la rotonda Guggenheim. Este es un espacio arquitectónico icónico para poder permitir al público experimentar el interior desde Street View. Entonces, como pueden ver acá, tenemos un dron y tenemos su piloto y el dron voló por todo el museo. Este es un gran éxito de la tecnología con todas las cámaras que se tienen para hacer Google Street View. Entonces, esto es solo para decir que este tipo de reproducción no solo no tiene éxito desde el punto de vista de la experiencia de usuario, sino que también es supremamente costosa y es algo que no pueden costearse todas las instituciones. Entonces, muchas instituciones están dejando de usar estas experiencias fascinantes, pero hay otras traducciones mejores para incluir el aspecto social de la experiencia. Entonces, lo que se ve acá es Animal Crossing, el juego de Nintendo, que fue muy popular durante la pandemia, en colaboración con los museos, como por ejemplo el Met en Nueva York y también el Museo Getty, que pusieron sus imágenes a disposición del público en esa plataforma. Con eso, la gente que jugaba el juego podía interactuar con estas obras de las colecciones de estos museos. En general, como instituciones, todos estamos experimentando muchos de los mismos retos. Por ejemplo, desde el punto de vista institucional, tenemos recursos muy limitados, tenemos recursos humanos muy limitados, también nuestras destrezas tecnológicas y también tenemos limitaciones financieras. Hay una disminución de la financiación de varias instituciones artísticas. Entonces, estamos tratando de institucionalmente crear nuevas destrezas. Esta es una curva de aprendizaje para todos los que estamos trabajando, no solo en los equipos digitales, sino también en toda la organización. Y con los museos que ahora abren y cierran en los últimos meses, todavía hay mucha incertidumbre. Entonces, a pesar de que las galerías pueden abrir al público, todos hemos tenido que trasladar nuestros programas al mundo en línea. Pero como humanos, nosotros tenemos un reto aún mayor, porque existe un punto de saturación que han experimentado todos. Yo creo que todos han experimentado la fatiga del Zoom y nuestra competencia como institución cultural no es solo con otras experiencias culturales u otros museos, sino otras plataformas que son tan ubicuas como Netflix, plataformas que crean contenido de entretenimiento, que también tratan de competir con nosotros, porque la gente tiene tiempo limitado y una capacidad limitada de ingerir más información, especialmente si es tan densa y académica como la que presentan los museos. Entonces, nuestro umbral de atención está bajando. Lo que vemos en las noticias también nos mete en un ambiente supremamente competitivo. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo seguir interactuando con las audiencias desde la casa. Esto ya ha ocurrido por 9 meses y va a continuar. Entonces, ¿cómo las instituciones, especialmente las pequeñas, que no tienen los recursos ilimitados para producir
estas hazañas de la tecnología para la interacción de los usuarios y las exhibiciones y las colecciones, ¿cómo podemos tener herramientas que no sean tan costosas, que sean sencillas de ejecutar, que tengan un impacto mucho mayor para atravesar el sonido y atraer a las audiencias de una manera auténtica? Entonces, algunas de las recomendaciones es esta idea de apoyarse en las limitaciones tecnológicas. Entonces, filosóficamente se trata de pensar que se convierte la naturaleza de algo físico en algo digital, que solamente puede ser visto desde la pantalla. Hay muchas limitaciones al no poder reproducir, por ejemplo, la la experiencia de ver una pintura o la experiencia de pararse en medio de una instalación de video. No se puede replicar esta experiencia, pero lo que se puede hacer es tratar de priorizar experiencias artísticas que son diseñadas para la pantalla. Por ejemplo, tener colecciones de video, de películas, cosas que han sido creadas para ser vistas en pantalla. Por ejemplo, uno de mis proyectos favoritos para la cuarentena ha sido una serie de videos que el Museo Whitney ha producido en el transcurso de algunos meses. Normalmente, aun cuando uno va al museo, no suele ver las colecciones de video. Entonces tomaron videoarte de su colección y hicieron el debut de piezas de arte muy vanguardistas de algunos de sus artistas. Entonces, los viernes tienen una serie llamada Witness Screens, donde tienen un streaming de una obra de videoarte con una introducción hecha por un curador. Entonces, fue algo bastante sencillo en cuanto a su ejecución. Es simplemente tener la página web y un reproductor de video. Hubo algunos problemas relacionados con los derechos porque no había muchos problemas porque no había que reproducir este video durante un transcurso de un largo tiempo, pero siguieron atrayendo a las personas desde sus hogares. Quisiera compartir esto con ustedes. Entonces, hablando de pantallas, aunque este es un proyecto artístico, esta idea de tener contenido generado por los usuarios ha sido muy emocionante. No sé quién creó esto, pero me parece adictivo. Estamos apoyándonos en esta idea de que todo el mundo está en casa y estamos tratando de explorar diferentes partes del mundo. Y esa es la belleza del Internet, que se tiene la posibilidad de permitirle a las personas en diferentes lugares, en países, aun cuando estamos conectados en Estados Unidos, en Inglaterra y Colombia. Esto es emocionante. Entonces, esta es una página que se llama Intercambio de Ventanas. Las personas suben videos de lo que ven desde su ventana, desde diferentes partes del mundo. Y en esta época de cuarentena esto ha sido increíblemente relevante. A medida que uno mira la página, uno puede ver California, Atenas. Estas son las vistas desde diferentes ventanas en todo el mundo. Eso puede ser adictivo realmente y yo los invito a explorar esto también. Algo que también yo creo que he estado personalmente ahora que tengo más tiempo en mis manos y también como otra alternativa para personas que ya se están cansando de ver las pantallas todo el día, es la idea de consumir más formatos de largo alcance en audio. Esto nos permite alejarnos de la pantalla un rato. Y también nos ofrece una experiencia más contemplativa en cuanto al arte. El New Museum, para abordar este asunto, es un museo de arte contemporáneo en Nueva York. Ellos trabajaron con el artista Mauricio Catalán en una serie de lecturas de libros y lo lanzaron en su página. Esto es sumamente sencillo. Entonces uno entra a la página, es una página con una serie de audios que giran en torno a la idea de
el contar cuentos a la hora de dormir. A veces lo leen estrellas de pop, como por ejemplo Iggy Pop, o artistas como Jeff Koons, artistas que han sido exhibidos en el museo y todos seleccionan extractos de sus libros favoritos. Son clips bastante cortos de historias para escuchar antes de dormir, entonces todos pueden escucharlo. Es una variedad enorme de voces y es un punto de entrada al arte y a lo que hacen los artistas en casa. Y esto es muy similar a la experiencia que todos tenemos en casa en este momento. La idea de la narración de historias también puede ir más allá de la narración en sí. Además de las historias, las voces pueden hablar, por ejemplo, este proyecto de la Biblioteca Pública de Nueva York, una playlist que introdujo al principio de la cuarentena que se llama Nos hacen falta los sonidos de Nueva York. Les vamos a mostrar algunos de los clips. Entonces, la premisa es que como hay muchas personas que se han ido de la ciudad, entonces hubo la sensación de que hacían falta sonidos del día a día de la ciudad. Entonces se grabaron sonidos ambientes del tráfico en Nueva York o el sonido del trancón. Entonces, esta es una idea que romantiza un poco el trancón, la hora pico. Entonces se oye taxis y es como si uno estuviera en las calles de Nueva York. Entonces esta es una playlist que sacaron en Spotify y se volvió increíblemente popular entre todos los que se habían ido de la ciudad, incluso personas en todo el mundo que habían estado en Nueva York. Esto es algo muy sencillo, simplemente una playlist con audios, fue algo grabado tal vez en el iPhone de alguien y se lleva a Spotify y tiene un alcance enorme. En el Museo Judío, antes de la cuarentena, nosotros ideamos un nuevo audio tour, una nueva audioguía para que las personas la escucharan en su casa. Entonces, yo empecé a escuchar las audioguías como podcasts, porque al vivir en Nueva York yo necesito contenido de audio para consumir mientras estoy en el metro. Y escuchar las audioguías y escuchar todo el contenido que discuten las personas acerca del arte, es como si uno estuviera escuchando un podcast, pero no necesariamente enfrente del objeto. Entonces, cuando rediseñamos nuestras audioguías, nosotros invitamos diferentes voces, no solo el curador, el experto, sino también estrellas del pop, personas del mundo de la moda, como Isaac Mizrahi, artistas de la colección que comentaban sobre objetos, incluso objetos históricos, para darles nuevo significado. Durante el tiempo que estuvo cerrado el museo, nosotros pensamos que el uso de las audioguías, e incluso fuera del museo, ahora que las personas lo pueden escuchar desde casa, subió un 60%. En video, retomando esta idea de humanizar el trabajo de los artistas, al tener la ausencia de conexión con los objetos físicos en las galerías y los museos, muchos museos pensaron de manera creativa en otras maneras de introducir las vidas e historias cotidianas de los artistas, de lo que están haciendo en sus casas, que puede ser lo mismo que uno está haciendo en casa. Uno de los proyectos se llama Cocinando con Artistas, es de MoMA PS1. Crearon una serie de videos con diferentes artistas de la colección de MoMA, artistas con los que ha trabajado el MoMA, y los entrevistan no solo sobre su práctica, sino también qué están cocinando en casa. Entonces es una serie de entrevistas en video que ya están disponibles en su página web. Se puede estar en la cocina con diferentes artistas a medida que tratan de cocinar pasta y cosas cotidianas. Entonces les voy a mostrar un clip de alguno de los videos. Esta es Annika Yi, que está haciendo pasta con limón y parmesano. Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Artistas. Yo quería entrevistar diferentes artistas que compartieran algo personal sobre la cocina. Yo esperaba que llegara a la esencia de quiénes son, su obra y quiénes somos nosotros como sociedad.
Sí, yo les invito a ver toda la serie, es muy interesante. Volviendo a la idea de el sonido ambiente y la meditación, algo con lo que todos estamos luchando es el estrés relacionado con que uno está en su propio ambiente y uno tiene que trabajar y tiene que ir detrás de los niños que están corriendo. Todo el mundo está buscando algún tipo de salida para relajarse. Entonces, nosotros antes íbamos a los museos para tener esta experiencia de meditación con los objetos de arte, pero como ya no podemos ir a los museos, entonces el Museo Rubin, que es un museo en Nueva York, si nunca han ido, la sala más icónica es una instalación que es una reproducción de un templo budista en el Tíbet. Entonces, como no se puede ir físicamente al museo, se tiene esta experiencia inmersiva donde uno siente que se transporta al Tíbet. Entonces, decidieron llenar un canal como, como este salón, con los sonidos de los monjes haciendo sus cantos. Y esto es para retomar esta idea de la experiencia espiritual de visitar el museo, pero desde la casa. Entonces les voy a mostrar un clip y esto me recuerda este fenómeno de YouTube que era mirar una chimenea, esta idea de tener un video de 2 horas donde solo se ve una cosa que es muy contemplativa, algo que uno puede ver por mucho tiempo. So this video goes on for 2 hours, and believe it or not, it's gotten over 30,000 views over the course of the last several months. So we've so far seen a lot of really imaginative and inspiring examples from other museums about how they're translating the work that they're doing into the digital space. Again, with very easy to use things that are very accessible to people as well. But I also found some really interesting examples and encourage you to look beyond museum artwork and borrow from other approaches. So in the fashion world, a week ago, so Gucci presented an online fashion show in the absence of being able to go to a fashion show. And my experience when it comes to watching video is museums tend to present very long form presentations, whether it's conversations, not to belittle this program, but most people don't have hours in their day to pay attention to. So instead of releasing all of their content at once, Gucci decided to release a series of films on a website through episodes. Again, leaning into this idea of how people are consuming content in the form of episodic viewing of entertainment. So, watching a television series episódica. En Netflix, por ejemplo. En Netflix el contenido suele estar dividido por episodios para que sea más digerible. Así que en el curso de la semana, la presentación de moda se lanzó como videos cortos de 5 a 10 minutos y cada día había un episodio nuevo y tenías esta experiencia de querer participar en una experiencia en vivo. También tenías esta conexión interesante, conectando lo físico y lo digital, que es algo que creo que nos hace falta a todos. Así que como invitación a la exhibición, Gucci le mandó a todo el mundo estas bolsas con un código QR junto con una serie, una escarapela como si estuvieras invitado a la pasarela, distintos objetos y efémera. De tal manera que tenías toda la experiencia de estar conectado tanto físico como digitalmente. Así que creo que eso es algo que el mundo de la moda ha usado mucho, esta noción de crear una experiencia con tecnología, pero también creando una sensación de intimidad
con contenido que puede ser fácilmente digerible en trozos pequeños. También he visto ejemplos muy interesantes que impulsan los límites de las herramientas que existen. Creo que todos seguramente conocen el trabajo de Slack, que Salesforce acaba de comprar. Hay una empresa digital que hizo este proyecto creativo que me atrajo la atención. No tiene nada que ver con los museos, pero es un uso brillante de una tecnología que ya existe. Esta empresa decidió recrear todos los episodios de The Office, la serie, en Slack. Así que distintos personajes tenían nombres de usuario y todos los días de lunes a viernes podías entrar a un canal de Slack y ver una presentación en vivo con los distintos personajes de The Office, como Dwight y Pam, distintos personajes hablándose en distintos canales, traduciendo esta idea de performance de una presentación a herramientas libremente disponibles al cual cualquiera puede acceder desde su casa. Y también ha vuelto el código QR para los museos que lograron abrirse. Pude visitar un par de museos en Nueva York cuando abrieron en el otoño. Desde luego hay un cambio en la conexión entre las experiencias físicas y digitales. Una de mis principales observaciones es el hecho de que los códigos QR están en todas partes. Me acuerdo de cuando los museos procuraron integrar los códigos QR, pero hizo falta COVID, esta necesidad de distancia social y apoyarnos en nuestros dispositivos para compartir información. Así que desde luego va a haber mucho potencial cuando reabran los museos para conectar a las personas y sus dispositivos con más información en las páginas web y en los apps, con el poco espacio que tenemos. Ahora voy a hablar un poco acerca de ejemplos de tecnología emergente, además de plataformas que creo que todos conocemos, ya sea YouTube, medios sociales, incluso plataformas de audio. Hay algunos que son muy complejos, pero en algunos casos no siempre exitosos. Aquí hay otro ejemplo de una tecnología que es difícil de implementar y no necesariamente exitosa. Y esto lo digo como una persona que lo intentó. Esta es una imagen de un espacio arquitectónico icónico de París. En el Museo Judío tuvimos una exposición hace algunos años acerca de este arquitecto. El objeto más visible era este edificio. Así que, ¿cómo haces que un edificio participe en tu exhibición? ¿Cómo lo migras, lo transportas al interior del museo? Es imposible. Así que la realidad virtual, en este caso de uso, se volvió una solución de diseño para permitirle a los usuarios ver el interior del espacio y tener una experiencia arquitectónica. Porque la exhibición misma se trataba de la arquitectura, se podrán imaginar que la arquitectura es su propia interfaz. Así que logramos recrear el interior de lo que era estar al interior de este edificio. Pero la naturaleza de la realidad virtual es paradójica porque es la única tecnología que limite el número de personas que la puedan acceder. En un pasado, si vas a un museo y veías dispositivos de VR, con frecuencia hay una fila porque solo hay uno o dos. No son una tecnología que está disponible para todos. No tenemos dispositivos de VR, pero todos tenemos computadoras y todos tenemos teléfonos. Así que para resolver eso, con un equipo que creó la experiencia de realidad virtual en las galerías, decidimos traducir estos archivos a nuestra página web. Hay muchísimo desperdicio al fabricar una exposición, así que al pensar en lo caro y lo tecnológicamente difícil que sería ejecutar un proyecto como esto, las exhibiciones solo están durante un par de meses y después todos los dispositivos tienen que reaplicarse y todo el contenido se pierde. Así que decidimos colgar esos ficheros en nuestra página web como
VRs móviles, así que hasta el día de hoy puedes ver el interior de este edificio en la página web y tener una experiencia muy parecida a lo que es tener una perspectiva virtual 360 grados sin los dispositivos especializados. Así que esto lo puedes ver en tu teléfono o tu computadora. Una tecnología emergente que creo que tiene potencial y desde luego está creciendo en este espacio de tiempo es la realidad aumentada, AR. La realidad aumentada, primero que todo tienes que tener un dispositivo o utilizar algo como Google Cardboard para la realidad virtual, pero la realidad aumentada la puede experimentar cualquiera en su dispositivo. Es una capa que se aplica sobre un objeto físico encima de la realidad existente. Para darles un ejemplo, hay una empresa que se llama Acute Art, que colabora con varios artistas contemporáneos para crear versiones virtuales de sus obras de arte. Así que este es un ejemplo de una enorme instalación que se dio en Londres, en la vida real. Esto es una instalación, una enorme escultura que estaba sobre el río del Serpentine. Cuando se descolgó la exposición, el artista Christo y Jean-Claude, su estudio, junto con la empresa que creó la experiencia, trabajaron para recrear esa visual de la instalación sobre el río en la aplicación. Así que si vas hoy a Londres, puedes poner tu teléfono en cualquier locación y la imagen de esa instalación aparecerá en tu dispositivo. Así que hay muchísimo potencial al pensar en cómo llevar el arte a donde se encuentran las personas. Esto es otro ejemplo de unas personas que trabajaron en realidad aumentada. Apple, con varios artistas contemporáneos. El artista Nick Cave, muy famoso por sus suites de sonido. Sus sound suits son de tamaño humano. Él pudo recrear su sound suit en realidad aumentada a una escala increíble. Esto es un edificio en Central Park, en Nueva York. Y a través de tu dispositivo móvil puedes ver objetos danzantes con sonido y video. Así que tanto las personas que están en casa como los que pueden explorar el arte afuera, bajo el aire libre, va a haber un aumento en personas que quieren tener una experiencia del arte afuera. Así que estas son experiencias públicas que se permiten gracias a tecnologías como realidad aumentada y realidad virtual. Esto va a seguir creciendo. Así que, en breve, y para dejar espacio para preguntas, estos son algunos de los casos de estudio de proyectos que me parecieron increíblemente creativos, exitosos y también muy fáciles de implementar. Así que las conclusiones son, al tratar de imaginar distintas formas de concebir y llevar a cabo los programas en los espacios digitales, piensen en un par de estas cosas. Algunos de los ejemplos tenían que ver con experiencias en torno al ser humano, activar y humanizar el trabajo de los artistas. Para los que tienen museos e instituciones que trabajan con artistas que están vivos, las personas quieren esa conexión humana. Así que de alguna manera, incluso cuando visitas un museo, si no tienes la habilidad de hablar directamente con los artistas, tú tienes la posibilidad de ver cómo son como persona y qué están haciendo o experimentando en este momento, que puede que tenga que ver con la práctica creativa de los visitantes. También verán que hay museos de todos los tamaños. Por supuesto, había algunos que los llevaban a cabo grandes instituciones como el MoMA, pero otros lograron crear proyectos que eran virales, como el Museo Rubin con la sala de los monjes tibetanos, porque estaban seleccionando y eran muy precisos con respecto a lo que querían hacer, muy ciertos con respecto
a su misión. Sé que muchos de ustedes seguramente trabajan en museos con personal limitado. No necesariamente tienen un equipo digital que pueda diseñar y lanzar todos estos proyectos de tecnología complejos, pero la verdad es que no necesitas herramientas tan extraordinarias. Para sus públicos que están en casa, seguramente ellos tampoco tienen acceso a estas herramientas, así que piensen en el denominador común más pequeño de las experiencias digitales. Todos tenemos computadoras, todos tenemos teléfonos. ¿Por qué invertir en algo tan complejo como la realidad virtual cuando las personas ni siquiera tienen los dispositivos para poder acceder al contenido? Y luego, por supuesto, ir más allá de los límites de las herramientas crea posibilidades. Una cosa que siempre le digo a las personas cuando comienzan proyectos de tecnología es esta idea. Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Cuando abordamos proyectos de tecnología, lo importante es pensar en cómo utilizamos la tecnología para resolver un problema en vez de hacer lo que hacen otros museos, porque vimos un ejemplo en el que pensamos que tenías que hacer algo, en vez de simplemente copiar lo que hacen otros por el solo sentido de usar la tecnología. Pensemos en cuáles son los problemas que tenemos y cómo los podemos resolver con la tecnología. Ustedes son los que mejores conocen en sus instituciones, así que ya tienen la respuesta. Muchas gracias. Ahora podemos recibir algunas preguntas. Muchas gracias, Yaya. Este panorama que nos ofreces con estas experiencias de museos, pues realmente creo que nos dejan a todos con muchas ideas y posibilidades de aplicación en nuestras propias instituciones y de acuerdo a nuestras propias realidades y posibilidades. Aquí hay algunas preguntas que inicialmente estaban planteadas para Alex, que él pues amablemente ha ido contestando a través del chat, pero que creo que tú también puedes darnos también tu opinión. Entonces, voy a retomarlas acá. ¿Qué tecnologías de realidad virtual están utilizando en el desarrollo de objetos culturales y cómo ha sido la acogida del público remoto? Artificial intelligence. I didn't cover any AI projects that were user-facing. No hablé de proyectos de inteligencia artificial que fueran para usuarios, pero creo que hay mucho potencial en utilizar la inteligencia artificial desde un punto de vista de los negocios. Mediante los museos piensan en infraestructura y tecnologías que no se ven. En mis presentaciones hablé de un par de ejemplos de formas de interactuar con usuarios, pero desde el punto de vista de la tecnología interna también se puede pensar en los datos que se reúnen. Así que tan importante como pensar en las tecnologías de cara al usuario, los museos tienen que pensar en cómo centralizar y apalancar todos los datos que están juntando en estos momentos, sobre todo porque todo el mundo trabaja en casa, todos los activos que estamos produciendo, ya sean imágenes, archivos, videos, audios, todo eso es digital. Y para instituciones que no han invertido en sistemas como algo para gestionar activos digitales o CMR, sin la infraestructura de estos sistemas no podemos apalancar tecnologías como la inteligencia artificial para automatizar ciertas actividades o aumentar la eficiencia de las instituciones. Así que eso abre toda una serie de preguntas y podemos volver a hablar de eso si quieren, pero la clave con la inteligencia artificial es que tienes que tener datos en un punto centralizado y creo que muchos museos aún no tienen eso. Pocas instituciones se dan cuenta de que el futuro se encuentra en los datos. Los datos son el petróleo del siglo XXI y sin tener una estrategia para reunir y centralizar y segmentar esos datos, ya sea datos relacionados con las obras de arte o datos relacionados con los públicos,
los clientes, las tecnologías de Machine Learning no podrán ejecutar sus propósitos. Muchas gracias, Yaya. Hay otro comentario que nos indica pues, que lo digital debe concebirse como cultural y no solamente como tecnología. Debe incorporar valores y comportamientos comunes, trabajo colaborativo, para desarrollar nuevos conocimientos siempre libres. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Can you repeat the question? Sorry. ¿Podrías repetir, por favor, la pregunta? Claro que sí. ¿Es tu opinión frente al hecho de que lo digital debe concebirse como cultural y no solamente como el uso de tecnologías? Debe incorporar valores y comportamientos comunes, trabajo colaborativo y desarrollar nuevos conocimientos siempre libres. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Great, that's a very deep question. That's why I had to think that again. Bien, esa es una pregunta muy profunda, por eso lo tuve que volver a pensar. A mí me encanta esta idea de tecnología como cultura, como ethos, como filosofía. Creo que mediante la tecnología se mueve rápidamente, lo vemos cada vez más en las noticias, la ética de la tecnología. Creo que antes hubo una pregunta con respecto a los intereses corporativos como museos, que son las autoridades con respecto al conocimiento y la verdad. Poder escribir el curso de la historia nos da una enorme responsabilidad y sin embargo nos apoyamos en herramientas que son gratis, como Google o Facebook. Y las empresas que tienen intereses en últimas muy comerciales. Así que, ¿cómo podemos seguir procurando operar con estos modos de fuente abierta, sostenible, fundamentalmente como instituciones, cuando las bases de las empresas que son dueñas de este contenido puede que tengan otros intereses, aún intereses nefarios? Así que es un riesgo para cualquier institución. Desafortunadamente estamos en un momento en el que si no estás en un medio social, si no estás en Google, prácticamente no existes. Así que uno no tiene la opción de no participar. Al mismo tiempo, tenemos que pensar como museos en cuáles son nuestros sistemas propios que podemos desarrollar para no depender de esas herramientas gratis de terceros. Y creo que esta es una conversación mucho más grande. Así que aquí nos tenemos que poner a pensar en el futuro de cómo se financian las instituciones. La filantropía en particular en los Estados Unidos ha cambiado tanto porque las personas que antes financiaban a los museos ya fueron los Carnegies y los Rockefellers. Esa generación se está muriendo, o ya murió. Pero los contemporáneos, los que tienen la capacidad de financiar el progreso de las instituciones y los museos, son los directores de esas empresas de tecnología. Muy pocos están interesados en la cultura y el arte, así que el futuro de alinear estos intereses de tecnología y los intereses culturales es una conversación con respecto a cómo hacer que los museos y el mundo artístico esté más disponible para personas en la tecnología. Crear un entorno simbiótico ojalá pueda inspirar alianzas de tal manera que las personas en empresas de tecnología puedan ser sensibles a las necesidades de los museos y a largo plazo eso puede ser una oportunidad de crecimiento. Muchas gracias, Yaya. Y precisamente frente a estos ejemplos que nos mostrábamos, hay un comentario pues que nos dice que este contenido generado por usuarios es una tendencia de muchos museos. Sin embargo, esto plantea la pregunta importante sobre cómo se colecciona en la era digital y la forma en que se decide el atributo o el valor patrimonial de esa información digital.
porque emergen diferentes conceptos como colecciones participativas, colecciones contributivas, colaborativas, en las cuales la centralidad o lo principal está en el aporte de los usuarios. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu postura frente a este tipo de estrategias? So I'm hearing the question is Pues how me do parece que la pregunta es intake and factor in user-generated content cómo that is consumed by the incluyes public, right? contenido generado por el So I think as público. museums, Creo que como museos, use case might be, un for example, in caso de the uso Library of interesante Congress. puede ser en los Estados Unidos, el Library of Congress, la Biblioteca del Congreso o Biblioteca Nacional. Hace unos años empezaron a tuitear en el Library of Congress, que por supuesto es algo más o menos infinito, pero es esta idea de si piensas en los museos como bibliotecas, como fuentes de conocimiento, poder grabar conversaciones orgánicas y las evoluciones de la cultura en un espacio-tiempo, esto está muy alineado con la misión de muchos museos y bibliotecas. Otro ejemplo al que me puedo referir, por supuesto, en el verano en los Estados Unidos hubo un debate enorme con respecto a temas de raza, identidad, respondiendo a protestas que se dieron en todos los Estados Unidos, respondiendo a los asesinatos de George Floyd, Breonna Taylor y otros. Así que los curadores en los museos decidieron reunir pósters y objetos efímeros, símbolos del momento, para conservar como proyectos que pudieran contar la historia de este tiempo. No necesariamente eran objetos solicitados. Hay otras formas de coleccionar, no necesariamente tienen que ser objetos preciosos, no tienen que ser obras de arte caras. Los objetos cotidianos, en cuanto a estos símbolos que cuentan la historia de personas individuales, a veces pueden ser aún más interesantes. Así que hay varios puntos de entrada para pensar en qué pueden hacer los museos con la colección de objetos físicos, como también símbolos digitales. Otro ejemplo que se me ocurre en este momento es en el MoMA, un museo que tiene una colección extensa. Su departamento de arquitectura y diseño se puso a coleccionar diseños y pósters digitales con respecto a temas de justicia social, también respondiendo a este momento histórico de justicia social en los Estados Unidos. Tengo un amigo que es diseñador gráfico y uno de sus pósters fue creado durante el movimiento de Black Lives Matter. Entró a la colección de MoMA y es un objeto que él colgó en Instagram. No es un póster que haya sido impreso, pero la imagen misma, como objeto digital, también entró a formar parte de la colección. Muchas gracias, Yaya. Tenemos una última pregunta que yo creo que también nos da paso a la última intervención de Alberto López, y es en esta misma línea de la producción de contenidos digitales, ¿qué opinas sobre las labores de archivo y circulación de las distintas instituciones que pues durante décadas han producido una gran cantidad de información de tipo cultural, ¿no? Videos de talleres, de conferencias, imágenes, desarrollos web, una gran cantidad de productos. ¿Cómo se debería archivar y circular toda esa información, o si también tiene un tiempo, digamos, de vida en el que deba eliminarse, por ejemplo? Oh, great question. I don't think you should delete anything. Muy buena pregunta. Yo no creo que debieras eliminar nada. Los museos se tratan de conservar objetos para generaciones futuras. Aquí hay dos preguntas. Una parte tiene que ver con pensar en cómo retenemos y metemos al archivo materiales, y otra pregunta es cuál es la relevancia de ese contenido una vez que ha sido integrado a la colección, cómo podemos revisitar contenido del pasado y recontextualizarlo en un futuro una vez que se vuelva relevante, que siempre es el caso con los objetos en los museos.
Así que creo que la primera parte de la pregunta, lo que decía antes con respecto a tener un sistema de gestión de contenidos digitales, eso es muy importante hoy en día para los museos. Muchas personas que han estado trabajando desde sus hogares se han dado cuenta de que los archivos viven en todas partes, en las instituciones. Algunas cosas pueden que existan en un servidor, otras cosas en un Google Drive o en un Dropbox o incluso en tu computadora personal. Así que poder tener un sistema para retener todos estos archivos que les parece que puedan ser útiles en un futuro es muy importante. Así que tener un sistema para poder gestionar estos archivos, ya sea video, audio, documentos, imágenes, y poder taguearlo desde un punto de vista de metadatos, va a ser lo que define el futuro de las instituciones hoy en día, que hay objetos que son digitales junto con los que no lo son. Poder leer estos documentos va a ser muy interesante. Para mí, uno de los contenidos más interesantes de los museos es lo que sale del archivo, imágenes de hace décadas, cuando estábamos celebrando el aniversario de un artista, poder verlo en la trayectoria de un artista, puede que hayan tenido su primera exposición en el museo cuando tenían 20 o 30 años y ahora tienen una retrospectiva. Así que tener acceso a esos materiales de archivo es muy importante para poder contar esa historia. Hoy en día que los archivos son digitales, tienes que asegurarte de que estás invirtiendo en la conservación a largo plazo de estos archivos. Así que como se podrán imaginar, la rapidez del software y del hardware, cada año hay un iPhone nuevo y 10 productos nuevos y tipos de archivo. Los museos estaban pensando en conservar objetos no solo para el año que viene, sino por miles de años. Así que cuando inviertes en conservar tecnología y los objetos que viven en la tecnología y los dispositivos, hay que pensar en las versiones futuras de esos archivos. Systems you'll need to be able to use those files. So just in the last, Entonces, decade, en la última década, poder retomar diferentes formatos de medios, en particular algunos de video o de audio, que ya no se usan, y para los que ya hay tantos problemas en cuanto a la preservación de los archivos digitales y hasta ahora lo están descubriendo. Entonces, volviendo a la presentación de Alex, hay que pensar en muchos años en el futuro. Muchas gracias, Yaya. Gracias por todo este panorama. Hemos recibido muy buenos comentarios de tu presentación, igual que de la de Alex. Y creo que esta pregunta, pues, como decía, nos permite darle paso a Alberto López Cuenca, doctor en filosofía, quien nos va a contar precisamente un poco sobre todas esas estrategias de museo digitalizado, con su intervención El Museo Digitalizado, mediaciones para un tiempo en presente. Alberto, muy buenas tardes. Muchas gracias también por participar en este evento, y después de que termines tu intervención, pues me gustaría retomar esta misma pregunta para conocer también tu perspectiva. Muchas gracias. Diana Marcela, muchas gracias por la bienvenida, por la presentación. A mí me hubieran encantado las preguntas de Yaya para mí, pero bueno, estoy seguro que las podemos retomar, y creo que mi intervención en cierta medida va a responder a ellas. Quiero, antes de empezar, darle por supuesto las gracias a ti personalmente, y también a Ángela y María, y por supuesto a todo el equipo de la Red Cultural del Banco de la República, por haber hecho posible este encuentro, estas sesiones de presentaciones y intercambio y discusión. Muchas de las cosas que voy a contar van a resonar y van a apoyarse en algunas de las reflexiones que ya han hecho Alexander y Yaya, y también en algunos aspectos que han sido muy puntuales, muy oportunos, que han presentado tanto Sofía como Diana Marcela y Laura. Entonces eso de alguna manera facilita enormemente mi presentación, porque creo que ya hay como digamos un campo conceptual sobre el que la reflexión que yo quiero compartirles
va a operar, se va a desplegar. Pido de antemano disculpas a las traductoras, son todas compañeras, ¿verdad? Porque hablo muy rápido y me temo que a estas alturas de mi vida va a ser un poco complicado cambiar ese hábito. Haré lo posible por hablarlo más detenidamente posible para que puedan traducir debidamente. Me gustaría empezar retomando una reflexión que el historiador y teórico de la fotografía, Geoffrey Bachten, hace a finales de la década de los 90 en un texto que lleva por título La fotografía en la era digital. Y ahí se preguntaba Bachten si los dispositivos digitales, que ya no funcionaban con carrete, que ya no requerían ser el papel, digamos, fotosensible, no requería ser revelado, no requería necesariamente de impresión. Bachten se preguntaba si la fotografía digital había acabado con la fotografía analógica, con el imperio de la fotografía analógica. Y su respuesta a finales de los 90 era contundente y era que no, o sea, que una tecnología, que un dispositivo no podía acabar con el entramado. Él recurría a una noción de Foucault, de Michel Foucault, del filósofo francés, que es la noción de episteme, es decir, el orden institucional, el orden conceptual, el orden de imaginarios que había hecho posible el surgimiento de la fotografía en el primer tercio del siglo XIX y su mutación a lo largo del siglo XX no había desaparecido. Es decir, la idea de sujeto, de realidad, de imagen, de reproducción, para Bachten seguía operando. Con lo cual la fotografía la fotografía digital seguía operando todavía en gran medida en una arquitectónica social, institucional, de imaginarios que era analógica. Bien, yo creo que trasladaría esa misma inquietud que Bachten plantea la fotografía hacia la digitalización de los museos. Y sería quizás un poco menos optimista respecto a que esto sea un proceso, el proceso de digitalización de los museos, sea un proceso claramente definido, concluido o revolucionario. Es un proceso en marcha y donde hay muchas fricciones y contradicciones y muchas decisiones todavía por tomar. Pero en todo caso me parece que seguimos operando aún dentro de un marco que es marcadamente, aún en términos de imaginarios, de prácticas, analógico. Quiero decir que nociones como la de originalidad, la de autor, la de obra, la de genio, la de historia o de relato lineal, siguen articulando la manera en la que funcionan los museos, digitalizados, y sin embargo son nociones que pertenecen a una era predigital. Con lo cual, más bien lo que deberíamos estar preguntándonos es en qué medida los procesos de digitalización pueden reestructurar formas de funcionamiento institucional, imaginarios, colectivos y específicamente modos de operar de los museos que reestructuren esa episteme, vamos a llamarla así, sobre la que se ha construido el arte moderno y contemporáneo, que, insisto, la digitalización no ha cancelado ni pospuesto, sino que está de alguna manera, a mí me gusta utilizar el término, atravesando, ¿no? Atravesando y desestabilizando. En ese sentido, me parece importante pensar la digitalización no como el advenimiento, y ahora me voy a detener en unos minutos sobre esto, en el advenimiento de un nuevo dispositivo tecnológico, sino que la digitalización como un proceso socialmente masificado desde mediados de la década de los 90, con el auge del uso social, ¿no? Del uso civil, podríamos decir, porque Internet había tenido históricamente un uso militar, ¿verdad? Pero con el auge del uso civil y comercial de Internet, desde más que de Internet, de la World Wide Web, ¿sí? A mediados de los 90, con lo que nos encontramos es que ese proceso de uso masivo de Internet y de los procesos de dispositivos de digitalización, creo que viene ligado al menos con tres aspectos fundamentales que no se pueden disociar de la digitalización. Uno es el tránsito del arte a la cultura, es decir, que hemos dejado de hablar de historia del arte o de alta cultura, lo estamos haciendo cada mes de una manera más paulatina para hablar de producción cultural en general, ¿sí? Desde el graffiti o el street art a producciones culturales como memes, ¿no? Ya hablaba de eso hace unos momentos.
respecto a la pregunta de qué es lo que deben coleccionar los museos, ¿no? Y claro, hay una expansión monumental de qué es lo que la mediación digital está trastocando y convirtiendo en cultura. Es decir, nos hemos encontrado con un desplazamiento del arte a la cultura. Y esto me parece que es muy importante e indisociable del proceso de digitalización. Un segundo momento que es crucial es el desbordamiento del Estado-Nación en favor de una suerte de cultura globalizada desde mediados de la década de los 90, por muchos aspectos en los que no me puedo detener ahora acá, pero obviamente tienen que ver no solo con la caída, con el fin de la Guerra Fría en 1989 y con el auge del neoliberalismo a través de los tratados de libre comercio y de la constitución y operación en 1995-96 de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, sino que en ese contexto se ha producido un giro muy claro del patrimonio hacia la turistificación del patrimonio. Lo que podríamos llamar el efecto Guggenheim, es decir, asociar la cultura y la alta cultura con la marca ciudad y con su explotación económica. Y finalmente un tercer aspecto que me parece indisociable del proceso de digitalización, que son concomitantes, es decir, se atraviesan históricamente, pues, es el estatuto de lo que podríamos llamar, y algunos autores, autoras, han denominado la imagen fantasma. Es decir, cómo a partir de la década de los 90, y yo me atrevería a decir, voy a hablar de eso en unos minutos, que se produce una sustracción antes incluso de los 90 de unas imágenes que pertenecían a un relato autónomo de la historia del arte, son sustraídas y empiezan a circular por distintos canales que son los canales de la cultura popular, de la apropiación, de los videoclips, de los memes, del collage y de los montajes, hasta tal punto que se estabiliza, quizás en los países de habla hispana no, y esto es muy importante, en países como Colombia, como España, en el caso de México, muy peculiar, que es el lugar donde yo he desarrollado mi trabajo profesional en los últimos 20 años, es peculiar porque la historia del arte no tiene la importancia que tiene en países como Colombia y España. Pero la historia del arte empieza a verse desestabilizada, algo que en los países de habla anglosajona como Australia, Inglaterra o como Estados Unidos lleva a la crisis de la historia del arte en favor de los estudios visuales, ¿sí? En la década de los 90. Entonces hay un imperio de la imagen. Bueno, esto lo quería anotar como una suerte de introducción, es decir, que creo que no hay que disociar la digitalización como un mero proceso del auge en el uso de dispositivos electrónicos, sino que está inscrito también, al menos con estos tres momentos. Bien, esto era una nota introductoria. Quiero compartirles una presentación y para eso voy a compartirles la pantalla. Díganme por favor si se ve correctamente. Pues no sería la primera vez que me pongo a hablar de imágenes que nadie ve, ¿no? Que yo imagino que alguien ve pero que no se ven. ¿Sí las pueden ver? Sí, sí, todo bien. Sí, perfecto, muchas gracias. Miren, voy a dividir mi presentación en tres momentos, básicamente. En la primera sección quiero llamar la atención sobre una ecuación que me parece sumamente problemática, mediante la cual se ha reducido la digitalización al acceso. Es decir, a que tengamos acceso a recorridos virtuales, a descargar PDFs o archivos o imágenes o acceder a los contenidos, ¿verdad?, que pone en línea una institución, ¿no? Ya sea un archivo, una biblioteca o un museo. Quiero llamar la atención sobre el problema de reducir la digitalización al acceso. En un segundo momento, me gustaría llamarles la atención sobre qué entender por el museo entretejido digitalmente. Es decir, no el museo atravesado necesaria y exclusivamente por la digitalización, es decir, el museo se ha visto históricamente atravesado por otros dispositivos, por la televisión, por el cine y de una manera paradigmática por la fotografía, ¿sí? Creo que la digitalización tiene un aspecto singular y por eso hablo del museo entretejido digitalmente, y es que está haciendo operar al museo en una escala 1:1. Y me voy a detener en la última parte, en el último bloque de reflexión que les quiero compartir, en qué entiendo por escala 1:1. Ese último bloque lleva por título Otras temporalidades, el museo como máquina de hacer tiempo, y lo que quiero hacer, la reflexión que quiero hacer ahí, compartirles, es
que el museo históricamente ha funcionado desde su concepción en la modernidad, es decir, desde fines del siglo XVIII en adelante, ha funcionado como un dispositivo para producir relatos ficticios. Es decir, y ficticios aquí no es un término despectivo o peyorativo, sino para producir experiencias del tiempo que no eran la experiencia preponderante en el momento histórico en el que producen esas experiencias temporales. Estoy pensando en los museos de astrofísica, en los museos de geología, en los museos de historia del arte. Los museos de historia del arte producen un relato del arte que recorre varios siglos, ¿no? Los museos de geología hablan de miles de millones de años, ¿no? Y los de astrofísica aún más. Tienen que producir dispositivos temporales para narrar eso, ¿sí? Bien, a lo que me refiero con el museo entretejido digitalmente en una escala 1:1 es que el museo actualmente, o muchos museos, intentan responder a la temporalidad digital. Es decir, a una temporalidad que algunos historiadores, como François Artaud, ha denominado presentista. Es decir, que de alguna manera están obliterando, están olvidando su carácter de producción de relatos ficticios y por tanto de lo que yo denominaré en esa sección heterocronías, es decir, otros tiempos. Empiezo así con el primer apunte que tiene que ver con no reducir la digitalización al acceso. Hay como 3 recursos habituales con los que tendemos a vincular el proceso de digitalización. Que digitalizar consiste en transformar archivos que son analógicos en digitales a través de un proceso de informatización, ¿no? Es decir, su conversión en datos, ¿sí? En hacer, en un segundo momento, accesibles esos archivos digitalizados, esos archivos y colecciones digitalizadas, y en un tercer momento producir nuevos públicos, ¿sí? A mí me parece que esta comprensión, digamos, de la digitalización en estos 3 momentos es problemáticamente reduccionista y está sumamente extendida. O sea, pienso, por ejemplo, en el caso me refiero aquí, obviamente, a algunos casos en México, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, se modificó su nombre recientemente, que reúne un conjunto bajo su cargo, tiene 12 museos, tiene 5 centros de investigación, 12 centros educativos, en fin, es un mastodonte institucional. Y el énfasis que ha puesto es básicamente en que lo que hace el recurso a la digitalización es acercar la tecnología, ¿sí? Cuando en realidad lo que está en juego ahí es algo que es mucho más complejo, que tiene que ver con cuál es el estatuto de los archivos, en qué consiste el proceso educativo, quiénes se pueden apropiar de él, para qué sirve, digamos, el relato que producen los museos, y tengo la sensación de que en general se reduce a una suerte de comodidad el proceso de digitalización, ¿sí? Donde pareciera que en lo que consistiría la digitalización es básicamente en hacer accesible mediante un instrumento una experiencia que antes era presencial. Esto me parece que es muy problemático. Me parece muy problemático porque de entrada hay una suerte de reducción de la tecnología a un instrumento. ¿Sí? Es decir, es pensar que la tecnología, en este caso una plataforma web o una aplicación, lo que hace es básicamente conectar un archivo que ya está elaborado, solo que tiene un estatuto analógico, con usuarios que antes no llegaban al museo, ¿sí? Y esto me parece que es muy problemático porque es evidente que las tecnologías no son herramientas, las tecnologías son formas de mediación, por decirlo con Jesús Martín Barbero. Es decir, lo que hace una cámara fotográfica o lo que hace una app es producir nuevas relaciones, ¿sí? Relaciones entre los archivos, entre los usuarios, entre el curador, entre la construcción institucional de la institución, entre cómo funcionan los propios procesos de investigación y catalogación dentro de la institución. Eso es lo que produce una tecnología en términos de que genera una mediación, ¿no? Entonces, aquí me parece que es muy importante enfatizar qué es lo que pone en marcha la digitalización, ¿sí? La digitalización lo que hace es, por una parte, convertir todo un conjunto de soportes que eran heterogéneos, imágenes en movimiento, audio,
textos escritos, son traducidos, ¿sí?, en información, es decir, como decía ya antes, en datos. Y lo van a hacer, y me detendré en esto más adelante, de una manera masiva, de una manera descomunal. Me atrevería a decir que de una manera no humana, de una manera en la que la mente, el relato y las instituciones humanas profundamente modernas no están preparadas para lidiar con ellas. Esta conversión metamediática que lleva a cabo el proceso de digitalización está caracterizado por una serie de rasgos. Es decir, que esos datos, esa información convertida digitalmente deviene modular, es decir, recombinable, es variable, se pueden producir mutaciones, como cuando se hace un meme, y es transcodificable, es decir, se puede volver a recodificar en una imagen, se puede volver a codificar en otros o recodificar en otros soportes, ¿sí? Es precisamente en este proceso de digitalización donde se ha hecho un énfasis excesivo y problemático en que digitalizar es básicamente producir o llevar a cabo estrategias de divulgación, ¿sí? Es decir, que basta con hacer disponible en línea, bastaría con colgar o con, insisto, traducir de tal manera y hacer accesible donde acabaría, digamos, el compromiso con el proceso de digitalización. Y esto es sumamente problemático, porque creo que a nadie le cuesta, y creo que a los colegas y las colegas de la red del Banco de la República, creo que no les costará darse cuenta que es muy difícil hacer un seguimiento de qué están haciendo eso que denominamos público, y utilizo las comillas para subrayar el nombre de público porque, insisto, me parece sumamente problemático hablar de públicos en el contexto digital. No sabemos qué están haciendo con eso, ni con esos materiales, ni con esos recorridos, ni con lo que descargan. Es decir, ¿qué están haciendo los usuarios con esos materiales? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, me parece que es crucial entender que el proceso de digitalización no es un proceso de acompañamiento de las exposiciones. No se trata de hacer recorridos o hacer descargable el catálogo. La digitalización atraviesa todo el proceso desde la curaduría, desde el montaje, desde la articulación del propio catálogo. Es decir, no es el departamento de mediación digital no es un departamento aparte, ¿sí? Es decir, la digitalización transmuta y atraviesa en realidad el funcionamiento estructural de la institución. Creo que eso era precisamente lo que Alexander estaba señalando en su observación. En la situación que ha generado el COVID, y creo que algunos compañeros y compañeras lo han señalado, es decir, el COVID como el gran agente cultural, es decir, ninguna política cultural, ningún discurso sobre la economía naranja, ningún gran curador de arte contemporáneo ha tenido el efecto que un virus ha tenido en el establishment cultural global, ¿sí? Para quienes creemos o suscribimos, en mi caso, una ontología relacional, es decir, no creemos que haya una tajante separación entre sujetos, objetos, tecnologías, sino que hay un ensamblaje, lo que algunos teóricos y teóricas denominan un ensamblaje, no es ninguna sorpresa. No es ninguna sorpresa que en realidad un virus haya provocado una desestabilización de este tipo. Lo que sí es una sorpresa es la escala con la que lo ha producido. Pero en esta coyuntura ha habido una respuesta masiva de las instituciones culturales, de los centros de arte, de los archivos, de los museos, que ha producido una saturación de ofertas y una competencia continua entre instituciones, ¿no? Y una suerte de fascinación también automática porque se están llegando a públicos o a espacios a los que históricamente no llegaban nuestras instituciones, ¿no? Que tienen visitantes de África, de Corea del Norte, no, bueno, Corea del Norte es un pésimo ejemplo en realidad, ¿sí? De Corea del Sur, ¿sí? Es decir, en realidad lo que ha producido es una suerte de saturación y creo que todos y todas hemos pasado por ese proceso de esa suerte de oferta. El caso de México no queda fuera de esa lógica. La Secretaría de Cultura puso en 2020 en marcha un programa que lleva, en marzo de 2020, un programa que lleva por nombre Contigo en la Distancia, que consiste básicamente en hacer disponible, y lo llaman, ¿no?, un espacio de cultura digital y de libre acceso, voy a volver sobre esto más adelante, donde proponen recorridos por museos, zonas arqueológicas, descargar películas, libros, documentales, etcétera, etcétera. Y permítanme
que cite, en lugar de insistir yo en esta idea del reduccionismo que está en juego aquí, sino alcanzamos a ver la profundidad en la que se pone en juego, digamos, la desestabilización de una episteme, de una manera de entender y hacer funcionar a las instituciones a través de estar atravesadas por esta mediación digital. En lugar de enfatizar yo esta idea, me gustaría citar a una investigadora, Emilia Ismael, que escribió un texto muy crítico, un texto muy profundamente escéptico respecto a cuál estaba siendo el papel de las instituciones culturales en México en el contexto de la pandemia, ¿no? Ella tituló su texto Despiértame cuando pase la pandemia, ¿no? Las instituciones culturales y la oportunidad perdida de la digitalización. Donde básicamente parece que a lo que se está esperando es una suerte de tiempo muerto, la ambigüedad de que ese término entraña, ¿verdad?, para volver a la normalidad, Entonces, lo que escribe ahí Emilia Ismael es que lo que la situación provocada por el COVID hace aún más evidente es la orfandad en la que nos han dejado ya desde hace tiempo las instituciones del arte y la cultura. Ante la emergencia, las instituciones reculan y se esconden en sus recorridos virtuales, archivos y colecciones para proveer poco más que una distracción, una experiencia ensimismada. Echan mano de lo que ya tienen como contenido seguro mientras esperan a que pase la tormenta. En toda la parafernalia de su despliegue digital desvelan su notoria incapacidad para producir la lógica de su propia existencia, cultura. Y esto me parece que llama la atención sobre el aspecto sobre el que creo estar convocando su mirada. Que las instituciones culturales no tienen la función exclusiva de exhibir, hacer accesible o divulgar la cultura, sino de producirla. Es decir, lo que están haciendo, la manera en la que exhiben, recombinan, difunden, circulan y repiensan su propio funcionamiento social, eso es la cultura, ¿sí? A esto me refiero, y alguien hacía una pregunta hace unos minutos respecto a pensar la digitalización no como un dispositivo, como un mecanismo, sino como una cultura. Efectivamente. Es decir, la digitalización como una práctica cultural, ¿sí? Y lo que Ismael llama la atención aquí es que parecen, las instituciones culturales, ya se refiere a las instituciones culturales en México, parecen no hacerse cargo de su responsabilidad, ¿sí? Que es básicamente interrogar cuál es su función en la coyuntura acelerada por el COVID, ciertamente, pero atravesadas por la digitalización, ¿sí? Y cerraría con una reflexión este primer bloque, es decir, que pensar que la digitalización consiste en hacer accesible es lo mismo que pensar que el libro impreso se caracterizaba por ser portátil. Esto es obviamente un reduccionismo a todas luces, ¿no? Es decir, el libro impreso en realidad estaba inscrito con el auge de la imprenta, con la lectoescritura y la alfabetización, con el auge de las bibliotecas, con el propio papel de las universidades en el proceso de construcción de un canon. Es decir, con la digitalización pasa algo similar. Es decir, la digitalización no es algo, una herramienta aparte de una ecología compleja de relaciones sociales, ¿sí? Me gustaría acabar este primer bloque de reflexión acá y pasar al segundo, que tiene que ver con el museo entretejido digitalmente. Les decía al principio que el museo se vea retado o que abra nuevas posibilidades o que se vea desestabilizado por las mediaciones digitales y sus dispositivos no es algo inédito. Quiero decir, el museo también se vio retado y desestabilizado por la fotografía y por la televisión y por el cine y respondió rearticulando su relación con esos dispositivos, ¿verdad? Lo que cambia en realidad con la digitalización es la escala. No he logrado encontrar unas estadísticas más actuales, estuve buscando, pero tengo esta de 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, donde indica que en 2018 el acceso nacional a Internet rondaba en torno al 64%. Encontré que la Secretaría de Tecnología, de Tecnologías de la Información, el Ministerio de Tecnologías de la Información, tiene una cifra similar respecto al primer tercio de 2020. Es decir, que en torno a 28-30 millones de colombianos tienen acceso a Internet, de 50 millones en la población. Es decir, es cierto que es un porcentaje que está por debajo del promedio de otros países.
Y sin embargo es inmenso, es inmenso. Es decir, que haya una cantidad tal de población que accede a la cultura, al entretenimiento, al ocio, a través de este dispositivo digital, replantea enormemente la ecología de esas relaciones. Y por eso es tan importante lo que está en juego con la digitalización. Ahora bien, de nuevo me parece que es crucial no perder de vista que ha habido una suerte de carrera acelerada de las instituciones culturales, de las galerías, de los archivos, de las bibliotecas, de los museos, por concebir que su tarea en este entramado digital es básicamente exhibir o exponer, ¿no? Y han corrido en masa, ¿no?, a subir colecciones, archivos, a dispositivos como el Google Arts and Culture. Y creo que hay algo que el museo atravesado digitalmente no puede soslayar, y es que creo que tendemos a pensarnos en un entramado global, en cierta medida por esta fascinación respecto a la estadística, ¿no?, esta fascinación por la procedencia de nuestros visitantes, oyentes, ¿no?, interactuantes que están disgregados, ¿no?, globalmente, y tendemos a olvidar que los museos, por muy digitalizados que estén, por muy desmaterializados que estén en esta construcción mediada digitalmente, están situados. Están situados. Es decir, creo que no podemos olvidar la pregunta o una serie de preguntas respecto a la mediación digital del museo. Es decir, ¿para quiénes estamos trabajando? ¿Para qué estamos trabajando? Es decir, ¿cuál es nuestra función y cómo lo estamos haciendo? Sí, esto me parece que es muy importante, porque de otra manera me parece que en esta alocada carrera por la exhibición, por la exposición, lo que nos estamos encontrando una y otra vez es, y para mí esto me parece muy desconcertante, francamente, y voy a volver sobre esto en unos minutos, nos estamos encontrando con una suerte de reforzamiento del canon de la historia y del imaginario occidental del arte. Es decir, nos encontramos con que los memes, las reproducciones, los tableaux vivants, que están tan de moda, en realidad lo que hacen es imitar las obras de arte canónicas. Parece que están imitando en la tienda de souvenirs de los museos del norte global, ¿sí? Y hay algo ahí que tenemos que pensar muy seriamente. Hay ciertas iniciativas, de repente, perdón, me desconcerté porque oí de repente la traducción. Hay varias iniciativas que me parece que merecería la pena reflexionar. La Unión Europea puso en marcha a principios de este año, cerró ahora el pasado mes de septiembre, un ejercicio, una consulta pública para considerar las oportunidades que ofrecían las tecnologías digitales para el sector del patrimonio cultural. Y había algo que me llamaba aquí la atención, es decir, no estaban pensando solo en la exhibición de ese patrimonio, sino en qué implicaba la digitalización para la conservación, para la renovación, para el estudio y la promoción. Y ligaban esto con tres aspectos: con su función dentro del proceso educativo, del entretenimiento y del ocio, ciertamente, y un tercero que para mí es crucial, o para el argumento que les quiero compartir es crucial, que es la reutilización o la apropiación. Una pregunta sobre la que ya reflexionó hace unos minutos, ¿no? Y que me parece que es determinante para pensar el proceso de digitalización de los archivos, centros y museos. Es interesante, la Unión Europea desde 2007 tiene en marcha un inmenso archivo, un descomunal archivo que lleva por nombre Europeana, que reúne a miles de instituciones, o sea, bibliotecas, archivos, museos, centros de arte, colecciones, y que tienen disponible en línea millones de archivos, de música, de libros, de mapas, de imágenes, de reproducciones de obras, de grabaciones orales. Claro, pero miren, la escala de esta disponibilidad es tal que la cuestión es ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿para qué queremos esa ingente cantidad de material disponible? ¿Sí? Y esto me lleva a una cuestión que es fundamental y que tiene que ver precisamente con las estrategias de apropiación y de eso que se ha dado en denominar libre acceso, ¿sí? Es decir, hacer disponibles para la consulta
para la apropiación y muchas veces también para la transformación, materiales que están en esos repositorios institucionales. Pero parecía que con esta idea de que digitalizar es sencillamente hacer disponible masivamente, o sea, de una manera descomunal, inhumana, como les decía antes, estamos pasando por alto que hay todo un conjunto de problemas ligados con esto. Uno es, ¿qué capacidad de absorción tenemos? ¿Sí? Esto es fantástico que tengamos todo ese material de archivo, que tengamos no gran parte de la colección del Museo del Prado, del Museo del Louvre, ¿no? Disponibles, ¿sí? Pero ¿quién tiene la capacidad de analizar, traducir, divulgar ese material? Es decir, es lo que los sociólogos de ciencia y tecnología llaman capacidad de absorción. Es decir, no basta con que el conocimiento esté disponible. ¿Qué estructura institucional tenemos? O sea, tenemos estudiantes de posgrado, tenemos becas, tenemos proyectos de financiamiento, es decir, no basta, y en el caso de México es muy llamativo, hay un plan nacional desde 2014 en el que todos los proyectos financiados con dinero público tienen que hacerse disponibles en línea, en el reservorio nacional, ¿no? De libre acceso. Sí, la cuestión es que no se usa. No se usa porque no está conectado con otras instituciones de educación superior, con centros de investigación, no hay financiamiento para ello. Es decir, el libre acceso per se no implica una renegociación de lo que yo denomino geopolítica del conocimiento. Es decir, que son los centros, museos, archivos y colecciones del norte los que dictan y copan, por lo general, la construcción del relato hegemónico del arte y de la cultura digital. No son los archivos ni los centros del sur, ¿sí? Y que hagamos disponibles nuestros archivos no implica una desestabilización de ese rol. Hace un par de años tenía la oportunidad de conversar con el director de Wikipedia en Argentina, en una mesa redonda, y decía algo que a la fecha no ha cambiado sustancialmente. Decía que la Wikipedia en español, el 80% de los contenidos se producen en España, ¿sí? Y el 20% se producen en América Latina, y sin embargo el 80% se consultan en América Latina y el 20% en España, ¿sí? Es decir, el libre acceso per se no desestabiliza la geopolítica del conocimiento. Hay, por tanto, una asimetría entre la producción y la conectividad. Eso creo que lo sabemos perfectamente bien. En países como México y como Colombia, no todo el mundo tiene acceso a Internet, lo acabamos de ver con las cifras que les compartía, no todos los tienen en las mismas condiciones ni con el mismo ancho de banda, vamos a decir así, y sobre todo está muy bien que quizás en la red de los 29 centros que tiene el Banco de la República estén conectadas, pero yo me preguntaría, ¿todas las redes o todos los nodos de la red participan por igual? ¿Producen la misma cantidad de contenidos? ¿Producen los mismos contenidos con la misma dedicación de tiempo, de recursos? Es muy probable que no. Es decir, el trabajo en red y el libre acceso no producen necesariamente una reconfiguración de esas asimetrías. Finalmente, el libre acceso sigue enfatizando la idea de público. El público como si estuviéramos tomando presos, ¿no? Como si estuviéramos capturando y tomando prisioneros, rehenes, ¿no? Creo que lo que está planteando la digitalización es cómo concebir eso que hasta hace poco eran públicos en usuarios. Es decir, en sujetos, en colectivos que se apropien, trastoquen, reelaboren y reconfiguren todo ese material que está archivado. Entonces, por sí mismo el libre acceso o el hacer disponibles estos contenidos no reconfiguran el estatuto del público, ese estatuto pasivo, donde la participación, una noción que ha aparecido en algunas presentaciones, donde la participación se reduce a ser parte, no a tomar decisiones, ¿sí? Es decir, la participación pareciera que es solo conformar parte de un grupo sin tener la capacidad de intervenir en sus formas de gobernanza, ¿sí? Y algo que mencionaba hace unos minutos, su saturación. Hay una saturación de la programación, es decir, este desbordamiento excesivo con el libre acceso, ¿sí? Claro, esto lo que implica es en realidad situar, de nuevo, preguntarnos ¿dónde estamos? ¿Con quiénes queremos interactuar? ¿Para qué queremos poner en marcha estos procesos de mediación digital? Hay una iniciativa que les recomiendo enormemente revisar, que es de Creative Commons, de la licencia, que como saben ustedes funciona desde 2001, una licencia que vino a intentar darle
liberar ciertos derechos que el copyright o la propiedad intelectual cierra y regula de una manera sumamente restrictiva. Entonces las licencias Creative Commons, con las que funciona por ejemplo la Wikipedia, lo que permiten es liberar contenidos. Lo que ellos se preguntan, y hay un foro abierto desde marzo y actualmente está abierto en esta iniciativa que se llama Creative Commons GLAM, Galleries, Libraries, Archives and Museums, ¿no? Como galerías, bibliotecas, archivos y museos, lo que se preguntan es qué tipo de políticas debemos de tomar desde las instituciones culturales para liberar contenidos. Pero la cuestión es que eso lo tenemos que pensar situadamente. No se trata de liberar contenidos porque sí, sino para qué colectivos, con qué finalidad, qué procesos queremos poner en marcha, cómo nos vamos a articular con esos otros actores, ¿sí? Es decir, frente a esa seducción un tanto acelerada, esa obnubilación respecto a la globalización y las estadísticas de visitas, ¿no? Y esa suerte de, como les decía antes, de desbordamiento global, ¿no? de los visitantes a nuestras plataformas, situarlas, volverlas a situar y localizar, ¿no? Desde dónde estamos hablando y para quiénes, ¿no? Permítanme que entre en estos últimos minutos en una reflexión sobre cómo en este entramado global del que les vengo hablando, habría que pensar la forma en la que los museos, los archivos, las bibliotecas, los centros de arte deben de pensarse o podrían pensarse o tienen una tarea, yo diría que una tarea ética de pensarse como máquinas de hacer tiempo. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Sí? Miren, los museos históricamente han funcionado ordenando, poniendo orden, taxonomizando, ¿sí? Es decir, tomaron el mundo exterior, vamos a decirlo así, como un emplazamiento confuso y caótico del que sustraían obras de arte, sustraían más bien objetos culturales que convierten en un relato hegemónico en obras de arte, ¿no? O sustraían de prácticas originarias, sustraían elementos que trasladaban a un museo de etnografía, o del entramado físico de la naturaleza sustraían piedras o fragmentos geológicos y los inscribían en un relato. Es decir, el museo ha operado produciendo orden, produciendo relato, y para eso necesitaba de generar máquinas, es decir, dispositivos de articular determinadas experiencias inéditas del tiempo. Ahora bien, no me interesa tanto los relatos que produce el museo hacia adentro como el orden que produce el museo hacia afuera. No me puedo detener mucho en esto, pero en la década de los 90 hay todo un conjunto de trabajos sumamente recomendables que se interrogaban sobre la función social de los museos, o lo que Tony Bennett llamaba la regimentación de los museos, o Carol Duncan, el museo como un espacio ritual. Es decir, ¿para quiénes son los museos? Alexander hace unos minutos reflexionaba sobre en qué medida el museo había excluido de sus relatos a las comunidades afrodescendientes, por ejemplo, ¿no? O a las comunidades indígenas, ¿no? O a las comunidades no alfabetizadas. Es decir, lo que piensan Tony Bennett, Carol Duncan, Eileen Huppert Greenhill es cuál es la función social del museo en términos de regimentación, ¿sí? Hay una anécdota que Bennett comparte en su libro El nacimiento del museo, donde dice que la reina Victoria visita el Crystal Palace, esa gran primera exposición universal en Londres en 1851, y que se maravilla de que hubiera tanta gente en la calle y no se tratara de una revuelta social. Sí, la exposición en Crystal Palace, que está abierta entre mayo y octubre del 51, fue un blockbuster, fue visitada por decenas de miles de personas, ¿sí? Pero lo interesante aquí para Bennett es cómo el museo funcionaba como regulador de prácticas sociales, ¿sí? En realidad, desde el siglo XIX a la actualidad, el museo sigue regimentando las prácticas sociales, solo que ahora lo hace en un contexto global marcado por la turistificación de las ciudades, por captar públicos, por generar ingresos, por inscribirse en eso que ustedes en Colombia conocen especialmente bien, denominan la economía naranja, es decir, la inscripción del patrimonio en una lógica de explotación comercial, ¿sí?
La cuestión que cabría imaginar acá es esos museos que operan bajo eso que yo he denominado, y otros muchos han denominado, efecto Guggenheim, ¿no? El efecto en el que una ciudad desindustrializada, como era la de Bilbao en este caso, se ve reconfigurada, se ve de alguna manera activada de nuevo económicamente mediante el recurso a la cultura. Me pregunto en qué manera la crisis del COVID en 2020 no pone esto profundamente en cuestión. El modelo de los centros, los museos y las colecciones como destinos turísticos. ¿No está esto en crisis? ¿Sí? ¿Es esto sustentable? ¿Sí? Es decir, podemos seguir apostándole al efecto Guggenheim, a la movilidad global, ¿sí? A la atracción de turismos en esta lógica de regimentación, o qué otras formas de experimentar con el orden o con las prácticas sociales y sus usuarios puede poner en marcha el museo. Creo que no podemos postergar. Con los museos cerrados o funcionando a medio gas, a media velocidad, creo que no podemos postergar esta pregunta. Hay un aspecto clave además acá, y es que en los últimos 30 años, junto a ese proceso que les hablaba al principio de turistificación, hay una relación con los museos que está profundamente configurada a través de la imagen digital, ¿sí? No me puedo detener en esto, pero que es un relato realmente fascinante. Desde el principio de la década de los 70, la imagen electrónica desestabilizó enormemente el relato de la historia del arte, ¿sí? Ese relato que estaba depositado en los museos y que estaba inscrito en los libros va a aparecer ahora desbordado en la televisión, ¿sí? Y en los aparatos de reproducción doméstica. Incluso eso va a llevar a experimentar con nuevos relatos, como hace John Berger en Modos de Ver, para las propias narrativas que se construyen desde la teoría y la crítica del arte, ¿sí? Es decir, el auge de esa mediación de la imagen va a desestabilizar el relato lineal de la historia del arte con el que habíamos operado. Esto no es nuevo. A.B. Warburg, en la década de los 20, ya había llamado la atención sobre lo que él denominaba la imagen fantasma, la sobrevivencia de la imagen. Es decir, que la historia del arte estaba forzando un relato constreñido, ¿sí? Del arte. ¿Sí? Que en realidad el arte mutaba y operaba en otros muchos canales, ¿sí? No me puedo detener con detalle en lo que dice André Malraux al respecto en el Museo Imaginario, en la década de los 40, pero va en esa misma dirección. Lo que Malraux señala ahí es que disponemos hoy de más obras importantes de las que podría contener el mayor museo, ¿sí? Y que esto evidencia el carácter incompleto impuesto por los auténticos museos, ¿sí? Es decir, si esto lo piensan de la fotografía, imagínense las mediaciones digitales, en esa escala monumental, incalculable, me atrevería a decir, en la que operan las mediaciones digitales. En 2006, la revista Time, que siempre propone como personaje del año, ¿verdad?, pues no sé, a un militar que hace la guerra en Irak, al Papa, ¿no?, a un empresario exitoso, en 2006 proponía al usuario, a ti, como el personaje central. Esto es importante. 2005-2006 marca el inicio de eso que se ha dado a denominar la web 2.0. La web cuyos contenidos son construidos por los usuarios, ¿sí? El problema con esa web 2.0 y el problema con esta lectura excesivamente optimista de la revista Time es que en realidad lo que ha ocurrido es que se ha convertido en un proceso de minería de datos, de extracción del trabajo de esos usuarios. No, como dice aquí el titular o la portada, no nos convertimos en controladores de la información. Stephen Wright dice que estamos a las puertas de lo que él denomina la web 3.0. Es decir, que lo que prometía la web 2.0, es decir, que produzcamos colectivamente, requiere aún de un peldaño más, el tercero, que poseamos eso que producimos colectivamente nosotros, nosotras. Que no sea expropiado, ¿no?, por las grandes plataformas de intermediación. Ya creo que señalaba eso hace unos minutos. No me puedo detener en esto porque debo cerrar ya mi intervención, pero lo que es cierto es que ese auge de la imagen a lo largo del siglo XX estuvo vinculado con una forma de regimentación social. Es decir, la manera en la que accedimos históricamente al cine implicaba un modo de disponernos socialmente. Es llamativo aquí, ¿no? Igual que cuando hay que formarse para entrar a los museos y no tocar las obras, en los cines también hay un ritual, ¿no?, específico. Lo que yo me preguntaría es qué tipo de ritual están produciendo las nuevas mediaciones digitales, es decir, las nuevas formas de ver, ¿sí? Y no solo que
tipo de ritual están produciendo, sino cuál es su vínculo con lo que François Artaud ha llamado presentismo. Por lo que Artaud, este historiador francés, entiende es que en realidad las mediaciones digitales, a diferencia de esos museos que en el siglo XIX y gran parte del XX producían relatos o experiencias ficticias del tiempo, están empezando a operar al tiempo comprimido, al tiempo inmediato, al tiempo instantáneo que marca Twitter, que marca Instagram, que marca Facebook, y con eso en realidad están comprimiendo el tiempo, la manera con la que opera el tiempo. Artaud dice que había una noción del tiempo proyectiva, ¿sí? Es decir, que el papel de los museos en esa concepción proyectiva del tiempo era imaginar un futuro. Dice él, hasta 1989. No solo con la caída del muro de Berlín, sino con el auge de Internet, empieza a producirse un proceso de compresión histórica, como si no hubiera pasado o el pasado fuera un mero reservorio de imágenes y no se pudiera proyectar al futuro. Un relato, digo yo, él no utiliza este término, en escala 1:1. El museo ya no produce escalas 1:2, 1:3, 1:10, sino que se apresura por intentar responder en una temporalidad que él denomina, Artaud denomina, tiempo real. Es decir, la ficción de la inmediatez. La ficción de la inmediatez porque intenta hacer aparentar, como esta experiencia que estamos teniendo todas ahora aquí en Zoom, intenta aparentar que este es el tiempo real, porque es un tiempo que no está mediado. Y Artaud dice, por supuesto que está profundamente mediado. De hecho, Shannon, la teoría matemática de la comunicación sobre la que se sustenta todo el crecimiento exponencial de la cibernética y en última instancia de Internet, parte de un esquema básico fundamental. Es que de lo que se trata es que haya dispositivos de codificación de información, de digitalización, digamos, transmisión de esa información y de codificación. Y que es crucial evitar el ruido. Cualquier glitch, cualquier error, cualquier interrupción, cualquier indicio que haga pensar que este tiempo no es el tiempo real, tiene que ser cancelado, anulado, ¿sí? Porque si no, el dispositivo comunicacional no funciona. Entonces, en esa experiencia del tiempo real de la que habla Artaud, lo que hay es un profundo sacrificio de otras temporalidades, ¿sí? En el texto más reciente de Lev Manovich, Cultural Analytics, él se pregunta si todo ese tiempo relegado, si toda esa información acallada, si toda esa gran escala de datos de los que hablaba ya hace unos minutos, no escapa a nuestra capacidad crítica, a nuestras instituciones excesivamente humanas y modernas. Si no, será que necesitamos unos dispositivos replanteados en términos más posthumanos, ¿sí? Y aquí creo que nos encontramos frente a dos posiciones. Uno es desregular, es decir, esas colecciones, archivos, esa conversión masiva en data sin apropiación tiene que circular desreguladamente y por tanto se acabó el gran relato de la historia del arte, obviamente, pero probablemente se acabó también la cultura como la entendemos hasta ahorita, o regular económicamente, es decir, intentar bloquear la circulación de esas producciones si no es a través del pago, es decir, la regulación a través del copyright y el derecho de autor. Es decir, aplicar la lógica, digamos, de la economía digital, ¿no? Esas producciones. Y en esta coyuntura es donde yo me preguntaría, y con esto acabo, por el papel del museo. Es decir, la tarea del museo es seguir protegiendo, seguir velando por un relato impermeable, negociar una suerte de mutaciones provocadas en esta suerte de, como les decía, desestabilización digital, pero si hace eso, ¿lo hace para qué? ¿Para quiénes? ¿Con quiénes? Creo que necesitamos más reflexión al respecto. Me gustaría cerrar con esta pregunta. Es decir, ¿en qué medida deberíamos quizás pensar que nuestro trabajo desde las galerías, desde las bibliotecas, desde los archivos, desde los museos, es funcionar heterocrónicamente? En lugar de intentar responder aceleradamente a ese tiempo real sin lugar, a ese tiempo real sin ruido, sin distorsión, sin excluidos, sin otros que no tienen voz, sin otros que no tienen conexión a Internet, es decir, un tiempo real profundamente ficticio y excluyente. Quizás la tarea ahí es que lo urgente es discutir cuál es el estatuto que queremos para esas instituciones. Es decir, en qué medida estas instituciones atravesadas por la digitalización
nos permiten poner en práctica otras formas sociales para el arte y la cultura, pero también para la educación, para la información, para el aprendizaje tecnológico, es decir, formas que sean más participativas, no porque seamos parte de, sino porque podamos tomar decisiones, no porque seamos públicos, sino porque seamos usuarios, ¿sí? Y que sean, por tanto, menos jerárquicas, más reflexivas y situadas respecto a su función social. Volvería a la cita inicial que les compartía de Geoffrey Bachten, es decir, si queremos pensar en la digitalización, quizás tenemos que pensar en el orden institucional, en el orden social, en el imaginario en el que opera, ¿sí? Y, en última instancia, dirimir si la desestabilización que se está produciendo, sobre todo por estas plataformas con las que todos estamos familiarizados, es la que deseamos. ¿Es esa la que queremos? ¿O necesitamos, como decía Yaya, generar desde estas instituciones plataformas propias? Muchas gracias, les pido disculpas por lo acelerado de mi presentación, pero me parecía importante compartirle todos estos contenidos. Muchas gracias, Alberto. No te oímos, Diana. Realmente considero que muchas de las cosas que mencionaste responden a las realidades de nuestra institución como red cultural y la idea de agrupar pues no solamente museos sino también bibliotecas y cómo se da toda esta gestión en este tipo de instituciones y por supuesto creo que será un material importantísimo para los otros profesionales de museos que nos acompañan en esta tarde. Tenemos un par de preguntas, entonces voy a compartírtelas. La primera que tenemos es: ¿la cultura digital participativa contribuye en el quiebre de las jerarquías, en aplanar las relaciones entre las instituciones culturales, los públicos y las comunidades para construir nuevas legitimidades y nuevas narrativas? Yo utilizaría ahí el verbo podrían, es decir, no que pueden, o sea, podrían. Lo que ocurre es que, a ver, las instituciones tienen como finalidad prioritaria sobrevivir como institución. Y luego ya ven qué es lo que hacen. Quiero decir, ¿no? Ante todo, las mutaciones a las que se ven sometidas las instituciones tienen que ser graduales para que permitan su subsistencia, ¿no? Es decir, lo que no quieren en general las instituciones son... es decir, lo que quiere una institución es un problema que pueda resolver. Un problema que no pueda resolver desestabiliza la institución, porque necesita entonces replantear qué es como institución. Entonces, por supuesto, eso está totalmente ligado a qué relato es el que produce, quién lo produce, desde dónde lo produce. Yo no creo de una manera crítica que la digitalización esté favoreciendo la producción de esos otros relatos o la apropiación o la participación masiva de otros actores. Por supuesto que no, quiero decir, cuando hacía el símil con el libro no era gratuito, quiero decir, en los programas de alfabetización y de apropiación crítica de la escritura llevaron siglos, ¿sí? Armarse, configurarse, bueno, al menos un siglo, desde luego, el siglo XX. Con la digitalización creo que pasa algo igual, ¿sí? Es decir, parece que pensamos que, insisto, con hacer disponible, con poder descargar PDFs, se ha producido ya la epifanía de la digitalización. No, en realidad no está más que empezando. Es decir, ahí empiezan las preguntas. ¿Para qué queremos eso? ¿Podemos leer eso? ¿Entendemos lo que estamos leyendo? ¿No? ¿Con qué podemos articular a partir de ahí? Entonces, sí, yo creo que a ver, creo que la digitalización ha interrumpido momentáneamente, ha abierto como las puertas de Mordor, ¿sí? Momentáneamente. Puede que se vuelvan a cerrar. Quiero decir, a mí me parece, desde el ámbito de la educación, desde el que me manejo principalmente, a mí me parece que las posibilidades que se abrían con la educación a distancia están siendo totalmente reguladas por Microsoft, por Apple, por Google, es decir, por las grandes compañías que no tienen ningún problema en entrar también en la educación. Creo que con los relatos de la historia del arte y su función social en términos políticos y culturales pasa algo similar. Se está abriendo la posibilidad, pero la cuestión es, ¿estamos capacitados para hacernos cargo de producir esos otros relatos? Y por eso creo que es tan importante situarlo, ¿sabes? ¿Desde dónde estamos hablando de eso? ¿Y para qué? Sí, esto es muy interesante porque precisamente varios de los comentarios que tenemos en este momento son el
el hecho precisamente de cómo esto se aterriza a la realidad latinoamericana, ¿no? Como todo esto, pues digamos que tiene un contexto propio y eso nos enfrenta a ciertos retos o ciertas posibilidades que van a traer distintos resultados. Bueno, hay otra pregunta que dice, los museos están en la problemática de los derechos de autor, artistas que no son de dominio público, pero que no se pueden ubicar o que fallecen y no hay herederos y todo queda congelado en términos de su divulgación digital o impresa. ¿Cuál es tu postura frente al derecho de autor por parte de instituciones culturales que tienen obras en sus colecciones, quieren divulgarlas como parte de la misión social y pública, pero cada vez es más complejo abordar el tema de derechos de autor? Ay, qué fantástica pregunta, y es un tema que se ha hecho muy urgente en el contexto mexicano por una reciente reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor que entró en vigor el 1 de julio y que tiene profundas implicaciones para el sector cultural. Escribí un texto, voy a hacer la obscenidad de compartírselo, se lo subí en el chat, que se llama precisamente La obsolescencia de los derechos de autor, ¿no? Y que tiene que ver directamente con esto. Tiene que ver con el énfasis que se pone en el derecho de autor, a donde apunta es, y no es otro el objetivo, asegurar la captación de regalías por parte de los autores. Híjole, no me puedo detener en esto, que es un tema que me fascina, que es, históricamente no ha funcionado. Es decir, la mayoría de los artistas siguen funcionando en la precariedad, no generan ingresos suficientes, el derecho de autor además equipara a artista con creador. ¿Y qué ocurre con el resto de trabajadores culturales? Con los montadores, iluminadores, traductores, estos no son, ¿sabes? Como que en realidad de lo que deberíamos estar hablando es de un marco legal para los trabajadores culturales. Entonces se suele delegar en esta idea de que el derecho de autor va a resolver eso, ¿no? Históricamente no lo ha hecho. Y funciona solo para los artistas marca. Esto es una nota al pie. ¿Qué impacto tiene esto sobre las instituciones culturales? Gravísimos. Les voy a dar un ejemplo. Hace unas semanas hablaba con una colega del Museo Reina Sofía que está en el área de interesante. El área de mediación digital no trabaja con Facebook ni con Instagram. Eso es relaciones públicas. Eso es PR. Ellos lo que trabajan es desde el principio con el curador, el artista, el editor. ¿Para qué? Para decir, a ver, ¿en qué consiste trabajar en un entorno digital con todos esos procesos de investigación y producción que están ustedes llevando a cabo? O sea, no me vengas cuando tienes el proyecto acabado y dime, divúlgalo. ¿Saben? La digitalización tiene que atravesar esos procesos de trabajo desde el principio. Yo no digo que sea eso fácil, ni que sea automático, ni que se pueda hacer con el equipo insuficiente que en general tienen las instituciones. Seguramente haya que replantear eso en muchos aspectos, ¿no? Pero entonces esta compañera me comentaba algo, que quizás no debería comentar aquí públicamente, pero lo voy a hacer. Hay un proyecto que es Pensando el Guernica, donde es un proyecto de divulgación. ¿Sí? Es decir, trabajan con archivos, con imágenes, rescatan artículos, es decir, lo que están haciendo es poniendo a disposición pública de investigadores, del público en general, un trabajo de archivos sobre el Guernica, sobre la compleja relación del Guernica. ¿Sí? La compleja relación histórica del Guernica, quiero decir. Permítame que señale algo acá. El museo está pagando por producir eso. No está imprimiendo playeras ni tacitas para venderlas en la tienda. Le está costando dinero para hacer público una investigación que va a ser usada. Es decir, no está mermando económicamente a la Fundación Picasso. Bueno, vale más dinero pagar los derechos de autor que hacer el proyecto. A mí me parece esto problemático. O sea, ¿por qué hay que pagarle a los herederos de Picasso? Entiendo que cuando hay una explotación comercial de la obra se tenga que remunerar y compartir ingresos, todo lo que ustedes quieran. Pero las leyes de derecho de autor, esto lo contemplan como excepciones. Excepciones para la investigación, la divulgación, la crítica. Pero ¿saben qué, compañeros y compañeras? Esto no son excepciones. Esta es la forma en la que está funcionando la cultura digital ahora. Es un nuevo ecosistema, es decir, tenemos que replantear, y esa es la iniciativa que les compartía de Creative Commons, de los GLAMs, ¿no? Es eso, la idea es, estas instituciones, como la suya, como la red del Banco de la República, no debería verse drásticamente sometida, mientras no haga un uso comercial
de esos materiales que compartía la compañera no debería haberse sometido a la ley de derechos de autor. Así de, esta es mi posición radical al respecto. Simple y llanamente, ¿por qué? Porque están haciendo investigación, docencia, divulgación, no están haciendo un uso comercial, ¿saben? Perdón, que me puse así como muy exaltado al respecto, pero es un tema realmente fascinante y que creo que no se está discutiendo suficientemente. No, de acuerdo. Yo creo que esa es una conversación muy importante que en todas las instituciones se está dando. Al interior de la red cultural del Banco de la República también se ha dado, porque precisamente pues pone muchas trabas, pero recientemente en otros museos y en la Mesa de Museos de Bogotá se organizaron también conversaciones respecto a todo el tema de derechos de autor. Para el arte pictórico, la escultura, no está pensada para eso. Y eso creo que tenemos que discutirlo detenidamente. Bueno, pues ojalá se abra la puerta para una conversación mucho más detallada sobre todo este asunto, porque creo que ese es otro tema del que se puede hablar muchísimo. Entonces, pues muchísimas gracias, Alberto. En este momento no tenemos más preguntas. Pero pues tenemos muchas felicitaciones y muchos agradecimientos por tu ponencia y por las ponencias de Alex y de Yaya también. Ellos ya tuvieron que desconectarse por la diferencia horaria, pero también dejaron sus saludos y sus agradecimientos para ti. Entonces, realmente reiteramos nuestro agradecimiento a los 3 expertos que nos acompañaron en esta tarde, una jornada larga, sabemos, pero muy provechosa para nuestras instituciones. Por supuesto, muchas gracias también a los participantes que se fueron conectando en distintos momentos y esperamos también que esto sea un material valioso que puedan compartir con cada una de los profesionales de sus instituciones. Para quienes no estuvieron a lo largo de toda la sesión, va a estar disponible en el canal de YouTube Banrep Cultural para que puedan posteriormente revisar el contenido completo y volver sobre los recursos que estos 3 invitados nos compartieron en esta jornada. Entonces, muchas gracias a todos por su participación, por su asistencia, por sus preguntas. Esperamos haberlas logrado contestar todas. Y si quedaron otras por allí, pues me las pueden enviar vía correo electrónico por donde se inscribieron y yo puedo hacérselas llegar a nuestros invitados para ojalá obtener una respuesta. Muchísimas gracias a todos. Muy buena tarde.